El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado un nuevo plan de construcción de más de 3.000 viviendas en la zona E1, el área estratégica destinada a conectar Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. Lo ha presentado sin ambigüedades. La decisión entierra la idea de un Estado palestino y constituye, en sus palabras, abro comillas, el sionismo en su máxima expresión: construir, asentar y fortalecer nuestra soberanía en la tierra de Israel. No se trata de un proyecto urbanístico menor, sino de un paso planificado para consolidar la anexión de facto de Cisjordania, alterar la continuidad territorial palestina y reforzar la soberanía israelí mediante hechos irreversibles. El plan contempla 3.515 viviendas adicionales en el barrio Tzipor Mitzvah, que sumadas a otras ya aprobadas elevan a casi 7.000 las nuevas unidades previstas en Maale Adumim. El objetivo es duplicar la población de este asentamiento con la incorporación de unos 35.000 residentes en los próximos años, creando un corredor urbano que conecte Jerusalén con los bloques de asentamientos al este y que impida que esta capital este, Jerusalén Este, pueda funcionar como capital contigua de un futuro Estado palestino. La geografía explica la política y ya saben ustedes que el espacio es la potencia y el poder. La construcción en E1 corta la comunicación entre el norte y el sur de Cisjordania, fragmentando el territorio en dos mitades sometidas a control israelí. Durante años, la comunidad internacional ha advertido que la urbanización de E1 haría inviable la solución de dos estados. La expansión hacia esa área no solo incorpora a Jerusalén los grandes asentamientos, sino que divide Cisjordania de forma permanente. La táctica es conocida: convertir cada núcleo poblacional en un hecho consumado que ningún futuro acuerdo pueda revertir. Lo que el actual gobierno ha hecho es abandonar la retórica ambigua de la necesidad de seguridad o del crecimiento natural y proclamar con claridad que el objetivo es liquidar la posibilidad de soberanía palestina y, en consecuencia, también liquidar la existencia de población palestina en Cisjordania. En cifras, la colonización es contundente. Más de 250 asentamientos han sido establecidos en Cisjordania y Jerusalén. En Jerusalén Este desde 1967, con una población que supera los 700.000 colonos israelíes, de los cuales más de 230.000 residen en la parte oriental de Jerusalén y unos 490.000 en el resto de Cisjordania. Cada nueva fase de construcción amplía esa brecha y vuelve más difícil cualquier retirada. Lo que antes podía presentarse como provisional se convierte, con cada barrio añadido, en parte de la infraestructura permanente de Israel en la región. Las implicaciones legales son conocidas. El artículo 49 de la Convención de Ginebra prohíbe expresamente el traslado de población de la potencia ocupante a los territorios ocupados y la Corte Penal Internacional lo ha tipificado como crimen de guerra. Naciones Unidas y la Unión Europea repiten que los asentamientos son ilegales y constituyen un obstáculo para la paz, pero Israel ha respondido siempre con la misma fórmula: avanzar en el terreno mientras se gestiona la condena diplomática. La reacción internacional, limitada a comunicados de profunda preocupación, carece de consecuencias prácticas y cada ciclo de críticas se convierte en combustible para reforzar la narrativa interna de que el Estado actúa con soberanía frente a la hostilidad externa. El plan tiene un efecto inmediato sobre las comunidades locales. En la zona de E1 viven tribus beduinas que serían desplazadas para permitir la urbanización, una práctica denunciada como expulsión forzosa. Desde la perspectiva israelí, ese desplazamiento se presenta como la normalización del territorio, es decir, la homogeneización demográfica y reducción de la presencia palestina en áreas estratégicas. De alguna manera es la despalestinización del lugar y, por supuesto, la modificación y sustitución completa de esta población. La dimensión humana de este proceso queda subsumida en la lógica de la expansión territorial, donde la prioridad es reforzar la continuidad de los asentamientos y asegurar que ninguna autoridad palestina pueda reclamar soberanía efectiva sobre el área, permanecer como pueblo
por encima de todo. La conexión con Gaza agrava la imagen del conjunto. Más de un centenar de organizaciones ha denunciado que Israel no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en la franja en los últimos meses, bloqueando incluso el acceso de convoyes de alimentos y medicinas. Mientras Gaza sufre asfixia, Cisjordania se enfrenta a la anexión progresiva. El doble movimiento es evidente: estrangular una parte del territorio palestino e integrar la otra en la estructura israelí. La consecuencia es que, mientras se repiten llamamientos a retomar negociaciones, esas negociaciones parten de una realidad material en la que el Estado palestino ha sido reducido a una ficción. El mensaje interno del anuncio es tan importante como su efecto y también externo. Smotrich se dirige a su electorado y a sus socios políticos mostrando que no solo resiste la presión internacional, sino que la desafía abiertamente. Para la derecha israelí, cada nueva vivienda construida es una victoria ideológica. Significa que las críticas de la ONU y de la Unión Europea no frenan la expansión, sino que refuerzan la cohesión del bloque nacionalista, y al hablar de romper convenciones, Smotrich convierte la colonización en símbolo de soberanía, un acto de afirmación frente a un orden internacional que Israel considera injusto y hostil y que en el fondo sabe que tiene sometido, puesto que son muchos los elementos internos dentro de los países europeos y de Estados Unidos que saben situar exactamente en dónde está el poder. Para Palestina, el impacto es devastador. La continuidad territorial desaparece. Desaparece Jerusalén Este y se integra cada vez más en el tejido urbano israelí, y las comunidades locales son empujadas hacia la marginalidad o el desplazamiento. Lo que queda no es un Estado en construcción. Es un territorio fragmentado, administrado bajo control militar y civil israelí, sin ningún tipo de viabilidad política, económica, sin acceso al agua, sin continuidad territorial, sin administración propia. Y cada día que pasa, la posibilidad de una negociación basada en la igualdad de condiciones, ridícula porque no existe, se aleja cada vez más, porque la correlación demográfica y territorial se inclina de forma irreversible hacia Israel. La expansión en E1 marca un antes y un después. Si se termina ejecutando, las fronteras de un futuro Estado palestino ya no serán teóricas. Habrán sido sencillamente reducidas a fragmentos desconectados sin capacidad de construir una soberanía real. Israel lo sabe y lo proclama. No habrá retorno a los acuerdos de Oslo. El acuerdo de Oslo está periclitado, porque los hechos sobre el terreno lo hacen imposible. La paz de dos estados ya no está en discusión, porque uno de esos estados ha sido borrado del mapa por el avance constante de los colonos, las carreteras y las urbanizaciones israelíes. En conclusión, el anuncio de Smotrich no es una improvisación ni muchísimo menos. Responde a la culminación de un plan previo ejecutado durante años. Esta declaración abierta de una estrategia lleva décadas en marcha, esa estrategia. Utilizar el urbanismo como arma de soberanía. La población ocupa el espacio es la potencia y la potencia es poder. El plan de más de 30.000 viviendas en E1 es un proyecto de construcción, sí, pero también es la proclamación de que el conflicto ya no se va a dirimir en las mesas de negociación. Se dirime en el terreno, con violencia, con ladrillos, con población, con cifras demográficas de población traída de Ucrania y de otros lugares. En consecuencia, lo que el ministro llama sionismo en su máxima expresión es, en realidad, la confirmación de que la solución de los dos estados ha quedado enterrada bajo cemento para siempre y que la comunidad internacional, incapaz de actuar, asiste pasivamente al final de una posibilidad que durante años proclamó como única salida, con muy poco éxito. Israel ha anunciado un nuevo plan de construcción de esas más de 3.000 viviendas en Cisjordania, y este asentamiento, en Male Adumin, ha hecho que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, lo haya proclamado. Israel está enterrando definitivamente la idea de un Estado palestino.